Vamos a empezar ahora a hablar con el rectificador de onda completa. Nos vamos a concentrar principalmente en el rectificador de puente y daremos un par de ejemplos, uno de análisis y otro de diseño. Con este video cerramos el contenido que estamos cubriendo del capítulo 10. Un, una topología que no vamos a estudiar es la topología que utiliza un transformador de centro. El libro lo menciona usando como modelo dos fuentes para las dos ondas que se ven a la izquierda en el secundario. Este usa un transformador de centro y no es muy común ya en la actualidad, aunque todavía se sigue utilizando, debido a los inconvenientes. Es bromoso, costoso, y además el pico inverso es el doble que en el caso del circuito rectificador de puente. No lo consideramos aquí, a pesar de que este circuito usa solamente dos diodos y por eso era muy popular al principio. Ahora, con la tecnología moderna, usar cuatro diodos no es realmente ningún problema. El rectificador de puente se muestra en esta figura. Esta es la figura tradicional en la que aparece incluyendo su libro, ¿verdad? La fuente está entre el nodo A y el nodo D, y de cada uno de los nodos se encuentra un diodo que sale y otro diodo que entra. Noten además que la resistencia está en medio de las conexiones de los diodos, de manera que si quitamos la resistencia no va a haber corriente alguna, porque cualquier camino se encontrará con dos diodos encontrados. Una forma más cómoda de dibujarlo, sobre todo cuando lo hace uno en un simulador o cuando lo hace con un programa, es de esta forma cuadrada. Y aquí están estas otras dos formas que también son muy convenientes, sobre todo cuando se quiere ir agregando términos en paralelo a la resistencia. Empecemos por considerar el caso en que Bs es lo suficientemente positivo para generar una corriente. Como es positivo, la corriente tiene que salir de la terminal positiva y al llegar al nodo A continúa a través del diodo D1, ya que el diodo D4 no permite el paso de la corriente, y tenemos entonces en B un potencial que va a ser menor que A, porque ya se tuvo la caída del voltaje B-ohm. Al llegar al nodo B, la corriente tiene forzosamente que seguir por la resistencia, y entonces en el nodo C tenemos nuevamente una caída de voltaje con respecto a B, y por lo tanto el nodo C va a tener un potencial menor que el nodo A. Es decir, que en el diodo D4 el potencial del ánodo va a ser menor que el del cátodo y no puede entonces este diodo conducir. La corriente entonces se va por el diodo D3 y se cierra el lazo. Si ahora hacemos un cálculo aquí, vemos lo siguiente. Al hacer el lazo que tenemos, la ecuación que tenemos del lazo es Bs menos B1 menos BO menos B1 igual a 0. Es decir, el voltaje de salida es el voltaje de la fuente menos dos veces el voltaje del diodo. Y como la corriente tiene que ser positiva, entonces se cumple que Bs debe ser mayor o igual que 2 BO. Vamos ahora a considerar el caso de que el voltaje Bs sea negativo, es decir, el potencial del nodo D mayor que el potencial del nodo A. La corriente sale de la fuente hacia el nodo D y esta continúa a través del diodo 2, ya que el diodo 3 impide que se vaya directamente al nodo C. Pasa por el diodo 2, llega al nodo B y de ahí se va a través de la resistencia hacia el nodo C. En el nodo C tenemos un potencial que ya es menor que el potencial del nodo B,
por lo tanto el diodo 3 no puede conducir. La corriente se va por el diodo 4 para cerrar el lazo en el nodo A. Nuevamente haciendo un lazo, un KVL, tenemos la ecuación que se marca ahí, BS más B1 más BO más B1 igual a 0, y por lo tanto el BO va a ser igual a negativo BS menos 2BO. La corriente sigue siendo positiva, puesto que es corriente que conduce a través de los diodos, lo que nos da entonces que el voltaje de la fuente debe satisfacer el ser menor o igual que negativo 2BO. En resumen, tenemos nosotros el voltaje a la salida, ¿verdad? Con los tres casos que se indican en la expresión. Observe que el BS hay un intervalo entre negativo 2BO y 2BO en que no hay corriente y por lo tanto el voltaje es 0. Si usamos valores absolutos, podemos escribir el mismo resultado utilizando el valor absoluto y con solamente dos líneas, ¿verdad? Como se indica en la expresión que tenemos aquí. Recuerden, en el caso de los diodos ideales, el voltaje VO es 0 y por lo tanto el voltaje VO queda simplemente, el voltaje de salida queda simplemente como el valor absoluto de BS. Eso nos da la facilidad de obtener la gráfica de las curvas de salida, como el valor de VS para el absoluto de VS, y se ve entonces que ahora todas las secciones de la fuente han sido utilizadas y por eso se le llama de onda completa. Cuando tomamos en cuenta la caída de BO, tenemos nosotros la curva verde a la salida y vemos que hay la diferencia precisamente de BO. Si le ponemos un capacitor en paralelo a la resistencia, vamos a tener el mismo razonamiento que tuvimos en el caso del circuito de media onda. La diferencia está que ahora la alternancia en los nodos hace que la carga en el capacitor se lleve a cabo más a menudo. Primero por un par de diodos y luego por el otro par de diodos. Para encontrar el pico inverso en un diodo, tomemos ahora un lazo en la parte superior, una malla en la parte superior del circuito, y si un diodo está conduciendo, el voltaje en el diodo que no está conduciendo va a ser igual a negativo BO menos BL. Sustituyendo los valores y tomando el valor máximo, entonces tendremos que el pico inverso va a ser igual a Bm menos B1. La derivación se encuentra en la ecuación número 2. Ahora podemos tratar entonces las ecuaciones que necesitamos trabajar para el circuito de onda completa con capacitancia. El procedimiento es similar al de media onda, porque ya como vimos nosotros las curvas son bien parecidas. La diferencia está en que ahora, si T es el periodo de la fuente, el periodo de las ondas de salida es T sobre 2 y por lo tanto la frecuencia es 2F. También otra diferencia es que hay dos diodos en cada lazo. Por lo tanto, en la corriente, en la ecuación de la corriente sustituimos la F por 2F y nos queda la ecuación 1. En la ecuación del voltaje promedio tomamos 2 BO en lugar de un solo BO
Y en el pico inverso tomamos ahora el valor que encontramos en la transparencia anterior. Esas son pues nuestras tres ecuaciones de diseño y de análisis. Un primer ejemplo. El circuito es bastante similar. Yo les recomiendo que hagan el dibujo. Al primer caso que habíamos visto, ahora tomamos un circuito de onda completa con un filtro capacitivo de 100 microfaradios. La fuente es de 15 voltios BRMS a 60 Hz. La caída del diodo es de 0.8 voltios y se tiene una carga de 2 kilómetros. Hay que encontrar el voltaje promedio y la corriente, así como el PIB en los diodos. De nuevo, la ley de Ohm me da BL igual a RL por IL. Tenemos la fórmula para la corriente promedio, 2 por la frecuencia 60 Hz por el capacitor 100 microfaradios. Y tenemos la fórmula del voltaje promedio. Tres ecuaciones con tres variables que podemos resolver para BR por 1.57 y luego sustituir, y tenemos 18.825 voltios y 9.413 miliamperios de corriente. El pico inverso es de 20.413 voltios. Si vamos al diseño, ahora vamos a hacer un diseño similar al que hicimos para el caso del circuito de media onda, excepto que ahora usamos un rectificador de onda completa, es decir, los datos son valor promedio del voltaje 9 voltios, corriente promedio de 10 miliamperios, una frecuencia de la fuente de 60 Hz, el voltaje del diodo es de 0.7 voltios y queremos un voltaje BR menor o igual a 1 voltio. De nuevo usamos el valor de 1 voltio para el voltaje de resistencia y tenemos entonces el voltaje máximo que necesita la fuente es de 10.9 voltios. Para el capacitor usamos la fórmula de la corriente y tenemos 83.33 microfaradios. De nuevo, si no tenemos forma de conseguir un valor comercial con ese valor, escogemos un valor comercial mayor que ese capacitor. En resumen, en este video se presentó el rectificador de onda completa. Primero las curvas tal sin filtro capacitivo y luego con filtro capacitivo. Se derivaron las ecuaciones parcialmente, ya que el procedimiento sigue el mismo ejemplo, el mismo caso que el del circuito de media onda. Se presentaron análisis y síntesis usando los ejemplos similares al caso de la media onda para ver las similitudes y las diferencias. Este tema forma parte de la sección 10.6 del libro solamente con diodos ideales, por lo que las ecuaciones van a ser un poco diferentes. Con este tema, como se dijo al principio, cubrimos el capítulo 10 en lo que respecta a las necesidades de nuestro curso.